Hola, mi nombre es Karen Marulanda y mi compañera Alejandra Jiménez y yo presentaremos el análisis de losas en dos direcciones y su cumplimiento de la norma NSR10. Antes de comenzar a definir losas en dos direcciones, definiremos qué es una losa. Las losas en las edificaciones de hormigón armado son aquellos elementos planos que permiten suministrar superficies de apoyo a las cargas verticales, sean vivas o muertas, y en segundo término actúan como elemento de amarre al sistema de columnas y muros, que es en definitiva el que va a soportar la estructura. Un sistema de losas puede tener pórticos cargueros o pórticos sísmicos. Existen muchas clasificaciones para las losas. La primera es la clasificación que las divide entre macizas y aligeradas. Las losas aligeradas tienen concavidades que no llevan concreto, pero pueden ir vacías o rellenas de materiales más livianos como ladrillos. Se suelen utilizar mucho más que las macizas, especialmente en edificios, ya que reducen carga muerta y también costos en el proyecto. Mientras que las losas macizas, como su nombre lo indica, son completamente sólidas y se suelen utilizar cuando se deben soportar cargas puntuales muy altas como las de tanques de agua, cuando se necesita poner un entramado de tuberías como en los baños, o cuando se tienen que diseñar escaleras entre pisos y cubiertas y las luces son muy pequeñas. Esto se da debido a que, si bien resisten más, como son macizas también aportan mayor carga muerta y aumentan los costos del proyecto. También se pueden dividir según el tipo de apoyo, en losas que no se apoyan perimetralmente y losas que sí lo hacen. Las que no se apoyan perimetralmente se dividen en placa plana y losa plana. La placa plana es una losa maciza directamente apoyada en las columnas, sin vigas ni muros. Esta losa tiende a fallar por punzonamiento. La losa plana también está apoyada sin vigas ni muros, pero tiene abacos o capiteles, lo que hace que se reduzca su tendencia a fallar por punzonamiento. Por su parte, las losas que se apoyan perimetralmente se dividen en losas aligeradas armadas en una dirección y losas aligeradas armadas en dos direcciones. Las que son en una dirección se dan cuando las geometrías de la losa tienden a ser rectangulares, es decir, que su relación entre luces es mayor o igual a 2. En este caso, las viguetas solo van paralelas a la luz más corta y llevan cargas en una dirección. Las losas aligeradas armadas en dos direcciones se dan cuando las geometrías tienden a ser cuadradas, es decir, que la luz mayor sobre la luz menor me da una relación menor que 2. Se dice que estas losas son en dos direcciones, ya que sus nervaduras van, como se dice, en dos direcciones y también llevan cargas en dos direcciones. Diseñar losas bajo el principio de franja unitaria. Este principio se basa en la suposición de una relación de Poisson igual a 0. En él se asume una franja unitaria cortada de tal manera que se forman ángulos rectos con las vigas de apoyo. Puede ser considerada como una viga rectangular con un ancho unitario, cuyas dimensiones serían una altura h, que equivale al espesor de la losa, y una luz Lx, que equivale a la luz mayor de la losa. Para analizar las losas armadas se deben tener en cuenta los siguientes conceptos generales. El primero es el de alternancia de carga. Como bien es sabido, la carga viva es de naturaleza variable, por eso, en algunos casos, cuando es considerable magnitud con respecto a la carga muerta, es necesario hacer un análisis de alternancia de cargas, para observar en qué puntos de la viga la carga es mucho más crítica según su ubicación. Este análisis se realiza apoyados en la teoría de líneas de influencia. Por otro lado, tenemos el concepto de formación de rótulas plásticas. Las viguetas no forman parte del sistema de resistencia sísmica en una edificación y deben diseñarse bajo esta consideración, pero a la vez deben controlar fisuramiento en la unión viga-vigueta, es decir, la vigueta debe comportarse como si fuera simplemente apoyada, pero con cierto momento para evitar fisuramiento, ya que si esto pasara se ocasionarían daños en la mampostería y sobrecostos en el proyecto. Para el análisis de la losa en dos direcciones se tiene que verificar que el espesor de la losa cumpla con el espesor mínimo que determina la norma NSR10. Este espesor mínimo se calcula según la relación de rigidez. Los pasos para determinar el espesor mínimo son los siguientes. Como primer paso se tiene que calcular la relación largo-ancho. Se toman las distancias de X y Y de la losa y se calcula esta relación, que va a ser el lado mayor sobre el lado menor. Para que sea una losa en dos direcciones, esta relación tiene que ser menor o igual a 2. Como segundo paso se tienen las verificaciones según la norma NSR10. La primera verificación es que la altura de la viga menos el espesor de la losa tiene que ser menor a 4 veces el espesor de la losa. La segunda condición es que
el B sub E tiene que ser menor al BW más 8 veces el espesor de la losa. El tercer paso es exclusivo para una viga central de la losa. Este consiste en el cálculo de su centroide. El cuarto paso consiste en el cálculo de la inercia. El quinto paso es el cálculo del IS mayor. El IS mayor es la inercia de la losa correspondiente a la luz mayor y posteriormente el cálculo del IS menor correspondiente a la luz menor entre vigas. El sexto paso corresponde al cálculo del alfa largo. El alfa largo es la relación de rigidez de viga losa. Se calcula dividiendo la inercia de la viga central de la losa sobre el I sub S menor. Igualmente se hace para calcular un alfa corto, pero esta vez será la relación entre la inercia de la viga central de la losa sobre la I sub S mayor. El séptimo paso corresponde al cálculo del centroide para una viga de borde. Igualmente, como se lo hizo para la viga central de la losa, se calcula la inercia, pero para la viga de borde. El noveno paso consiste en el cálculo del I sub S mayor. Se repite el procedimiento para el I sub S menor. Para la viga de borde es necesario volver a calcular un alfa largo, que corresponde a la inercia de la viga de borde sobre el I sub S menor de borde. Igualmente para el alfa corto, sino que la relación será la inercia de la viga de borde sobre el I sub S mayor de borde. El paso número 11 corresponde al cálculo de la relación de rigidez viga-losa promedio. La relación de rigidez viga-losa promedio 1 va a corresponder para la viga central de la losa y la relación viga-losa promedio 2 corresponderá a la viga de borde. Para el paso número 12 se calcula el espesor mínimo de la losa. Este se elige según los resultados de la relación de rigidez viga-losa. Según la norma NSR 10, hay una ecuación que se define para un alfa entre 0.2 y 2 y otro para un alfa mayor a 2. Para poder utilizar las ecuaciones anteriores es necesario el paso número 13, calcular el coeficiente beta, que es la relación entre el lado largo sobre el lado corto. Y después pasar al paso número 14, calcular el LN. Finalmente se pasa al paso número 15, la verificación. Reemplazando los valores en las respectivas ecuaciones del espesor mínimo, se verifica finalmente si el espesor mínimo es menor o igual al espesor actual, este cumple. Caso contrario, en que sea mayor, no cumple.